Hola, soy Min Jun de la Universidad de Washington. El 31 de mayo comenzamos la transmisión de fin de semana de Min Jun. La transmisión de fin de semana de Min Jun solía ser una transmisión especial, pero a partir de ahora será simplemente una transmisión de fin de semana. La frase transmisión especial ya no aplica cuando transmito semanalmente. Ahora les saluda de nuevo Kim Min-jung, representante del club de fans de Min-jun, el misterioso Min-jun Family. Hola representante, sí, hola representante. Así es. Ahora, Es como una familia. Aunque el canal de YouTube de Viunol era representativo y solía operar solo, siento que esa temporada terminó y ahora, al operar el canal junto con el representante, siento que se ha convertido en un canal mucho más divertido y me siento muy agradecido por eso. Aunque mi estancia en Japón fue breve, ¿notaste algún cambio en tu actitud hacia el trabajo durante tu tiempo allí? Resuma brevemente cualquier cambio que haya ocurrido, por favor. recientemente Jihui explicó la pantalla donde puedes ver el portafolio en tiempo real como una función principal y muchas personas mostraron interés y realmente la han estado usando mucho. Entre las recomendaciones anteriores había una parte donde los filtros no funcionaban, así que dijimos que lo íbamos a mejorar. Hoy, Bang Jong está aquí para explicarnos esa pantalla de manera más clara. Si lo escuchan y lo prueban, creo que les será de mucha utilidad. En esa pantalla, Bang Jong mostró cómo puedes ver los grupos de interés principales y los grupos de interés personalizados. En ese momento, yo configuré el portafolio centrado en acciones estadounidenses. Entonces, si ves el portafolio de acciones estadounidenses, puedes ver Tesla, Amazon, AMD, así como otras acciones que tengo. Y en la parte superior, donde dice nivel de alerta, si lo despliegas, puedes ver el portafolio actual en tiempo real. Actualmente tengo acciones de Nvidia, Meta, AMD, TTD y Amazon. Si evaluamos el precio y lo comparamos, esta parte muestra la estrategia de inversión en crecimiento y cómo se complementa mientras seguimos observando el mercado. Por eso, si miras este lado, ahora mismo el estilo es más bien de crecimiento, centrado en acciones de crecimiento y de alto potencial. Así es, originalmente era así. Si observas más detenidamente las acciones de dividendos, notarás que han cambiado en comparación con el pasado. Ahora, si entras al menú de Jongui, en el caso de portafolios como el de la semana pasada, ahora se han cambiado a ventas parciales, así que si seleccionas las ventas parciales, puedes ver todos los portafolios. Así que si quieres ver todos los portafolios, puedes hacerlo seleccionando esa opción. ¿Lo sabías? Y lo que te sugiero es que este tipo de servicios, si lo miras aquí, ahora mismo está en medio de una venta, ¿no? Así que es una categoría que está en promoción. Incluso ahora, si miras el contexto de la industria, sigue siendo un contexto de este tipo de ventas. Aquí no hay una función de clasificación, solo puedes ver la lista directamente. Para evitar confusión, te explico por separado las empresas que debes considerar, ya que aparecen muchas buenas opciones. Aquí está la opción. Se ha añadido, ahora la función de filtro está incluida, así que aquí también, entre las acciones que están en tendencia, yo ahora filtro las industrias que me interesan, así que de esta manera solo reviso las que me interesan en la tecnología, y si reviso todo en tecnología, pues ya aparecen fintech, alianzas y cosas así. Entre las industrias que te mostré, una de ellas es China, así que lo explico de esta forma. Nova, Oracle, Nice, En el mundo de ARM, TTD y First Solar también salieron. TTD estuvo allí por un tiempo, pero después fue First Solar. Recientemente, ¿no? Si ves, hay acciones que suben directamente de esa manera, pero si las miras así, todavía están valoradas de manera justa. Así que estas empresas principales pueden subir así de una vez. subió de golpe. Se está separando. En estas industrias, muchas personas pueden elegir su carrera según el tipo de industria y después pueden cambiarse a otro sector o incluso dentro del mismo campo. Pueden querer cambiarse a software o a otro sector. Si eligen de esta manera, pueden ver y experimentar muchas cosas diferentes. Mi salario ha aumentado mucho en los últimos años, pero ahora es la primera vez que recibo este salario En el mercado de valores estadounidense, con acciones que recibí como bonificación. Cuando el coronavirus golpeó, las acciones subieron mucho, pero luego cayeron y se mantuvieron bajas por un largo periodo. Al inicio parecía una baja temporal de precios, pero esta tendencia se ha mantenido. Shinho llegó a Estados Unidos hace 7 meses. El puntaje muestra que las partes de crecimiento se mantienen, pero las de valor aumentan. En contraste, el precio de las acciones de AMA parece muy bajo, entrando como una acción de valor. Si esto ocurre, el cambio en el precio se refleja de inmediato, permitiendo ajustar el portafolio de forma segura cuando cambie el mercado de crecimiento. Este patrón puede servir de referencia.
Las órdenes actuales no recomiendan entrar de inmediato. También estoy entrando por primera vez. Así, si tienes opciones y otros lo ven, pueden usarlo como referencia para decidir su portafolio original, lo cual puede ser útil. Si entras al menú de la cartera de inversiones, puedes ver el contenido de la venta actual. Sí, así es. Sí, está bien. Por eso, si quieres buscar las acciones que están incluidas en la venta actual por sector, esta función está configurada de manera nueva para los inversionistas, así que creo que te será útil usarla. Manténganse atentos a la evolución semanal del mercado. Es todo por ahora. Entonces creo que hoy deberíamos discutir el contenido que realmente preparamos. La educación sobre la inversión en acciones en Estados Unidos está en marcha. ¿En qué año estamos ahora? Yo también soy principiante. La primaria es claramente fácil, pero cuando avanzas es como si estuvieras yendo poco a poco hasta la preparatoria, y aunque hay cosas nuevas que ver y aprender, parece que estamos avanzando paso a paso. En mi experiencia, aunque oficialmente nuestro proceso educativo es de 6 años, si lo comparo con el sistema coreano, serían 6 años, pero en realidad creo que solo llegamos a un nivel de tercero o cuarto año. Así es como lo pienso, pero por otro lado, a veces parece diferente. Hasta la semana pasada estuvimos estudiando varios indicadores financieros y temas relacionados con la gestión de riesgos, pero esta semana parece que vamos a aprender sobre un nuevo tema. ¿Te resultó útil el contenido anterior? Sí. Si queremos entender el funcionamiento de una empresa, lo primero que debemos revisar son los estados financieros, ya que estos muestran los resultados de las actividades empresariales. Por eso, lo crucial no es solo revisar los estados financieros, ¿no?, sino analizar sus cifras para comprender el funcionamiento y desempeño de la empresa. Esto es aún más importante. Por eso, empezando por el balance general, explicamos uno por uno los elementos de los activos, los elementos de los pasivos y los elementos del capital, para que puedas entender completamente los estados financieros. Así que, aunque puedas memorizar los términos de mamá, lo más importante al final es analizar los pasivos y luego calcular los riesgos de la empresa para poder hacer este tipo de análisis. Por eso, todo el riesgo financiero, ¿no? El riesgo que puedes evitar con la gestión de efectivo. Después de eso, hablamos sobre el riesgo de insolvencia para empresas muy peligrosas, el riesgo de portfolio y el riesgo relacionado con la volatilidad del mercado y cómo gestionar estos riesgos. En realidad, en el estado financiero separamos los riesgos y los gestionamos por separado, y no era que estuviéramos hablando de la estrategia de portafolio. Por eso, ahora vamos a volver al principio y, para terminar el estado financiero, ahora vamos a tratar el segundo de nuestros estados financieros, que es el estado de flujo de efectivo. Por eso, hoy vamos a centrarnos en la parte más importante del estado de resultados y también en la parte relacionada con las ventas. Vamos a organizar esta parte y en el siguiente momento vamos a ver por separado las ventas y, según el nivel de crecimiento de la industria, cómo se pueden utilizar los diferentes tipos de inversiones. Así que vamos a ir revisando esto uno por uno. Desde hoy se espera con ansias la sección del estado de resultados que preparaste, Chun Bi-han. Bueno, entonces comencemos con la parte principal de la clase. ¿Puedes verlo bien? Hoy vamos a hablar sobre cómo se comunican los cambios en el saldo de cuentas por cobrar y por pagar, así como los cambios en el monto de ventas por nivel de crecimiento en el contexto del análisis de estados financieros. También explicaré brevemente el concepto de patrón y la integración con PSL, y con eso planeo terminar la clase de hoy. En la próxima clase explicaré esta parte de manera más práctica y detallada, usando ejemplos reales para que lo entiendan mejor. Si es la primera vez que ven esta pantalla, les recomiendo que la revisen desde el primer año y luego vuelvan a verla desde el inicio para comprenderla mejor. Cuando vimos la primera clase, les mostré esta pantalla y les dije que debían entenderla para poder comprender el estado financiero y avanzar al siguiente nivel. Por eso, si recuerdan bien esta pantalla, cuando vean los estados financieros de empresas y hagan análisis o tomen decisiones de inversión, podrán entenderlos fácilmente. En esta parte, si lo explico de manera sencilla, es como si tomara mi propio dinero, lo separara y lo clasificara y luego sumara todos mis activos. Así, solo con esto puedo ver cuánto tengo y por eso lo llamamos balance general o estado de situación financiera. Después, los activos se dividen y utilizan para producir bienes y servicios, generando ingresos por ventas. También se usan para adquirir bienes, pagar gastos y el dinero restante se distribuye. Lo que queda se llama utilidades retenidas, que se añaden al capital propio.
De esta manera, el dinero se utiliza principalmente para pagar dividendos o se reinvierte en la empresa mediante la compra de activos, completando así el ciclo financiero. Así lo explicamos. Por eso Joey ha estado mostrando el flujo de caja en el lado izquierdo del balance general hasta ahora. A partir de hoy analizaremos el estado de resultados uno por uno. Hoy me enfocaré en explicar las partes más importantes y representativas de este estado financiero. La estructura del estado de resultados es sencilla. Las ganancias indican que una empresa vende mucho y le queda mucho, por lo que parece una buena empresa. Sin embargo, al revisar el estado de resultados, no es tan simple como parece en el balance general. Por eso, si solo conoces algunos puntos clave que puedes revisar para invertir, el estado de resultados puede ser más útil que el balance general. Primero, creo que es importante saber si el activo en sí ha generado ganancias al menos una vez. Visto desde afuera es peor. Sería bueno, pero nosotros... Al inicio, cuando un producto entra por primera vez, consideramos que el 100% de las ventas es nuestro. Todas las palabras necesarias en inglés están en la pizarra. ¿Puede verlas, profesor Ama? Cuando decimos ventas, aquí nos referimos a las ventas. Así que si restamos los costos que se generan al fabricar y vender el producto, esa diferencia es la ganancia de la venta. Y a eso le llamamos ingreso total por ventas. Después de fabricar el producto, los costos que se generan posteriormente, los costos que surgen al venderlo y los costos generales de administración. Si sumamos los gastos de venta y los gastos generales de administración, a eso le llamamos utilidad operativa. Esta utilidad operativa es la más importante entre las utilidades. La utilidad operativa es el indicador más importante que muestra la capacidad de una empresa para generar ganancias a partir de sus productos o servicios principales. Y luego, lo que queda fuera de esto son las partes que no están relacionadas con la operación principal de la empresa. Por eso existe el concepto de ingresos no operativos y después de eso están los ingresos financieros. Los ingresos financieros a veces también se incluyen dentro de los ingresos no operativos. En resumen, aunque existe el término ingresos no operativos, la razón por la que a veces se separan los ingresos financieros es para distinguir entre las empresas que reciben y pagan intereses. Por eso, para ver si los intereses se generaron por préstamos o si se generaron en otro tipo de negocio, separamos así los ingresos operativos y los ingresos financieros. Si restamos los gastos antes de pagar el impuesto sobre la renta, a esto le llamamos utilidad antes de impuestos. En inglés, esto se llama earnings before taxes. Después de pagar el impuesto sobre la renta corporativo, lo que queda es la utilidad neta. Así se estructura. Por eso aquí... Por eso, aquí las partes que muchos deben ver bien son las que están arriba, porque en realidad todos esos son gastos. Así, al estructurarlo de esta manera, los gastos se agrupan y se controlan. Y dependiendo de cómo se gestionen estos gastos, puede cambiar el beneficio o la pérdida de la empresa. Dependiendo de cómo manejes los costos fijos, los gastos de ventas y cómo controles los gastos externos de la empresa, los ingresos pueden aumentar o disminuir. Recuerden que con solo entender la diferencia entre el costo de ventas y los gastos de administración y ventas, ya avanzan bastante. Son gastos similares. Por ejemplo, el costo de fabricar un producto y el costo de venderlo, ambos son gastos relacionados. Pero si se pregunta por qué separamos los gastos de ventas, es porque los costos que se incluyen en el costo de ventas son solo los que se generan hasta que el producto está hecho. Y los gastos de ventas y administración son los costos que se generan después de que el producto ya fue fabricado. Por ejemplo, los gastos de marketing representativos, los gastos de publicidad y los gastos de operación, la mayoría de estos corresponden a los gastos de ventas y administración. El costo de los materiales es el más significativo dentro del costo de ventas. Aquí se incluyen todos los costos, desde la compra de los materiales hasta la fabricación del producto. Después de eso, los costos de personal se incluyen tanto en el costo de ventas como en los gastos de ventas y administración. Por lo tanto, si soy un trabajador directamente involucrado en la producción, ese costo de personal se incluye en el costo de ventas, aunque sea un costo de personal. Soy un empleado administrativo, parte del personal de oficina. Entonces, si trabajo en ventas o en compras, los costos de personal de estas personas se incluyen como gastos de ventas o gastos administrativos. Por lo tanto, para obtener el costo total de personal, se debe sumar el costo de personal relacionado con la producción, ventas y administración. Así que, si lo ves de esta manera, puedes entenderlo mejor. Por ejemplo, en el caso de las empresas de servicios, ¿tienen materias primas o no?
Las empresas de servicios no fabrican productos, ¿verdad? Así que no tienen materias primas. Por eso el monto de ventas se convierte en el ingreso total por ventas, también llamado a veces ingreso operativo. Incluso en el sector financiero es similar. Solo las empresas que producen productos tienen costos de ventas principalmente. Entendiendo esto, te quedará más claro. Si lo entiendes hasta este punto, creo que no tendrás ninguna dificultad para comprender la estructura básica de los estados financieros y los estados de resultados. Después hay otra parte que debemos revisar con más detalle, que es cuando aparecen los ingresos operativos y los ingresos no operativos, pero hay casos en los que esto es diferente. Normalmente, en empresas estadounidenses comunes suelen poseer el 100% de las subsidiarias, por lo que no hay diferencia entre la utilidad neta y la utilidad neta atribuible a la participación controladora. Pero hay algunas empresas que son diferentes. La diferencia entre la utilidad neta y la utilidad neta atribuible a la participación controladora empieza a surgir gradualmente. Aquellos que ven los estados financieros originales pueden notar una ligera diferencia entre la utilidad neta y la utilidad neta atribuible a la participación controladora, lo que genera dudas sobre la razón de esta discrepancia. Aunque desconozcan la razón exacta de esta diferencia, si la ignoran, muchos tendrán problemas para comprender el flujo de los estados financieros consolidados. No será sencillo para ustedes. Esto es lo que les mostré en pantalla cuando expliqué la parte de empresas controladas y no controladas. En esa pantalla, para que todos lo entiendan bien, les di el ejemplo de que existe la empresa A, la empresa B y la empresa C. Y luego, todos ustedes poseen acciones de la empresa B, es decir, tienen acciones de la empresa B y las están manteniendo actualmente. Así es como funciona. No son accionistas de la empresa B, sino de la empresa A. Supongamos que la empresa A posee el 90% de la empresa B y la empresa C posee el 10% de la empresa B. Así es como está estructurada la empresa B en este ejemplo. Si la empresa invirtió 100 millones de wones en la empresa B, la participación de la empresa A sería de 90 millones de wones, 90%, y la de la empresa C, 10 millones de wones. En total serían 100 millones de wones invertidos. Por lo tanto, los 90 millones de dólares son de la empresa A y los 10 millones de la empresa C. Son la parte de la empresa C. Por eso, Así que al entregar esto, yo realmente estoy entregando y solo la cantidad de inversión que he hecho es la parte que estoy entregando. Así que aquí solo la parte proporcional de los porcentajes que se han repartido es la que se entrega en orden. Y el 10% restante, si no tienes el control, como no tienes el control, se llama participación no controladora. Por eso, si lo ves en inglés, se expresa como controlling interest o minority interest y la participación no controladora se llama así en inglés. Por eso, la participación controladora y la no controladora aparecen como partidas separadas en el balance general y en el estado financiero dentro de los apartados de patrimonio neto. Además, en el estado de resultados de algunas empresas, la participación controladora y la no controladora se muestran por separado en la utilidad neta. Por lo tanto, en la práctica, la participación controladora es el interés económico que el inversionista de la empresa A tiene. Al hacer la evaluación, buscamos el PDR, comparamos el valor de mercado y la prima de adquisición. Si la prima correspondiente al 90% de la adquisición se aplica a todas las acciones, no tendría sentido. El 10% pertenece a la empresa C, por lo que al calcular la participación controladora, solo consideramos la parte correspondiente. Si lo entiendes así, estará bien. En empresas coreanas, frecuentemente la participación controladora y no controladora están claramente separadas. Por esta razón, los múltiplos pueden variar significativamente al valorar según la participación controladora o la utilidad neta del periodo. La clasificación por participación controladora es un factor crucial en las empresas estadounidenses, aunque la diferencia entre esta y la utilidad neta del periodo es mínima. Aunque no es común en la práctica, cuando los números difieren, se debe al problema de participación controladora y no controladora. Entender esto permite comprender el contexto general. Ahora, el segundo punto es que les explicaré los indicadores de inversión. Cuando invertimos en los estados financieros, aparecen varios indicadores de inversión, y estos indicadores suelen estar publicados oficialmente en muchos lugares. Al principio yo también confundía el margen de ganancia bruta con el margen de ganancia operativa y el margen de ganancia operativa con el margen de ganancia bruta. Pero al pensarlo bien, se trata de lo que va en el numerador y en el denominador, lo cual sigue confundiendo a muchos. Por eso muchas personas aplican mal estas fórmulas y terminan calculando mal los indicadores financieros.
Hoy les voy a enseñar cómo calcular los indicadores de inversión en el estado de resultados sin tener que memorizarlos. Entonces vamos a verlo juntos. Los indicadores de inversión mostrados son limitados: margen bruto, margen de utilidad bruta, margen operativo, margen neto y margen de utilidad de operación. Preste atención a estos términos. Costo de ventas, utilidad bruta, gastos de ventas y administración, utilidad operativa y utilidad neta son todos. Entonces, aquí todos estos términos aparecen en la lista del estado de resultados. ¿Cuál de estos términos es el primero que aparece en el estado de resultados? El inicio es aquí, parte del ingreso por ventas. La idea de tomar el ingreso por ventas como 100 y luego ir restando es el estado de resultados. Por eso, el desglose es simplemente el monto de ventas, ¿verdad? Cuando termina el formato oficial, el desglose de ventas, 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 porque el desglose es el monto de ventas. Entonces, en el estado de resultados, todo parte del monto de ventas y luego se va restando. Por eso es así. Así que tomamos el monto de ventas como 100 y calculamos los demás valores. Por eso, el margen bruto es así. Si tomamos el monto de ventas como 100, ¿cuánto es el margen bruto? Si tomamos el monto total de ventas como 100, ¿cuánto es el ingreso total de ventas? Si tomamos el monto de ventas como 100, ¿cuánto es el porcentaje de gastos de venta y administración? Cuando termina el formato oficial de porcentaje de gastos de venta y administración, la utilidad operativa. Entonces, como es el estado de resultados, el ingreso por ventas es la base. Así que dentro del ingreso por ventas, ¿cuánto es la utilidad operativa? Si lo calculamos como 100%, entonces el índice de rentabilidad total que aparece en el estado de resultados, ese índice de rentabilidad realmente no tiene mucho sentido, simplemente termina ahí. Ahora, para la segunda parte, piensen una vez si es mejor que este número sea alto o bajo. En cuanto al retorno sobre el patrimonio, la rentabilidad sobre el capital, hay tres aspectos a considerar. La ganancia bruta por ventas operativa y neta, mientras más altas sean, mejor. Por eso la ganancia bruta por ventas y operativa, entre más elevadas, mejor. Fin. El costo de ventas se refiere a los gastos. Para obtener mayores ganancias es necesario reducir los gastos. Por lo tanto, cuanto menor sea el porcentaje del costo de ventas, mejor será para el negocio. Entonces, si el porcentaje del costo de ventas baja, eso será bueno para los dueños de la empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer para que el costo de ventas baje? En industrias manufactureras, el precio de las materias primas influye significativamente. Si este baja, el costo de ventas también disminuye, aumentando así el margen de ganancia. Por eso, básicamente, ya sea petroquímica, siderúrgica, energética o lo que sea, los precios de las materias primas o los precios de la energía o los costos de transportes, todas esas cosas afectan mucho el margen de ganancia dependiendo del precio de las materias primas. Sin embargo, las empresas de servicios no se ven tan afectadas, ya que no dependen de materias primas. En Estados Unidos, donde abundan las empresas de tecnología y servicios, el costo de ventas depende más de los gastos de investigación y desarrollo o de distribución que de las materias primas. Por lo tanto, si aumentan dichos gastos, el costo de ventas puede subir, pero generalmente no es tan significativo. Porque si no inviertes en investigación y desarrollo, no podrás crecer la próxima vez. Por lo tanto, no es necesario ver tan negativamente a las empresas que están incrementando su inversión en investigación y desarrollo. En los costos de ventas suele reducirse los salarios directos para ahorrar en personal, pero luego los costos de materiales aumentan mucho. Esto debe analizarse desde diferentes ángulos. Por eso, para comprender el estado de resultados, primero es crucial entender su estructura general y luego, en orden, las partes clave que lo componen. Si se comprende el flujo general, será más fácil entenderlo en su totalidad. Bien, entonces vamos a abrir juntos un estado de resultados real. Entre los inversionistas, ¿hay alguien que nunca haya visto un estado de resultados abriendo este informe financiero? Puede que haya algunos, pero cuando ven los números se sienten incómodos y cuando ven los títulos de las cuentas también se sienten incómodos. Por eso es así. Voy a intentarlo una vez más. Ahora mismo estoy mostrando el estado de resultados de Nvidia. Desde arriba, lo primero que sale son las ventas, ¿cierto? Primero, después de eso, aquí se muestra el costo de los bienes vendidos, que es el costo de ventas. Luego, la utilidad bruta. Después salen los gastos de venta y administración. Y hasta aquí, si restamos todo, obtenemos la utilidad operativa. Aquí, los gastos de investigación y desarrollo a veces se incluyen con los gastos de venta, administración o gestión general, pero normalmente se separan. En industrias como la de tecnología de la información, invertir un porcentaje de las ventas en investigación y desarrollo determina la competitividad futura de la empresa. Por eso, los altos gastos de I y D en comparación con las ventas indican que la empresa está invirtiendo significativamente en su futuro. Dividido entre las ventas. Después de eso,
El ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización no es un elemento común en los estados financieros, pero lo incluimos como indicador buscado por muchos inversionistas, aunque no se encuentra originalmente allí. Otra cosa es que hoy no he profundizado en el ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, pero la próxima vez que hablemos de indicadores de inversión lo explicaré. El indicador llamado ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, aunque diferentes empresas usen diferentes servicios, si lo ves así, puede que no siempre tenga el mismo valor. Aunque el ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización se calcula como un estándar, las fórmulas oficiales pueden variar un poco, incluso dentro de la misma industria. Puede que no haya empresas que tengan exactamente el mismo resultado. En distintos sectores o incluso en el mismo, las empresas pueden proporcionar y usar los mismos datos, pero ser diferentes. Cuando escuchas ejemplos, puedes usar un fax, un repetidor o un Bliberger, dependiendo de lo que veas. Incluso Finance puede variar. El precio de Evita también es un poco diferente en cada lugar, así que te preguntas por qué los precios de Evita son diferentes, pero no es así. No hay un estándar oficial para calcular el Evita. Debes mirar el múltiplo de esta forma, pero ten en cuenta que no siempre es el mismo. Por eso, aquí ya el cambio de la industria. Después de observar el cambio en las ganancias operativas, el siguiente paso es analizar los gastos financieros y los relacionados con los intereses. Respecto al impuesto corporativo, originalmente debería haber una deducción, pero como no es necesario, lo omitimos. Entonces, si restamos el impuesto corporativo, el resultado neto que obtenemos es la estructura básica del estado de resultados, ¿no? Así, podemos ver que la estructura que hemos visto antes sigue siendo la misma hasta ahora. Entonces, aquí, ¿cuánto es el margen bruto de ventas? Si comparamos el costo de ventas, 148.515 con el margen bruto, no es el desglose, sino que después 44.393 dividido entre 148.515 y multiplicado por 100. Así es como se calcula el margen bruto. La proporción se calcula de esta manera. Viéndolo así, creo que lo entenderás. En la parte superior, los datos financieros básicos se organizan en tres categorías. Existe algo denominado anual, periodo y una división. En el lado derecho sombreado, anual se refiere a trailing 12 months, los datos de los últimos 12 meses o la suma de los últimos 4 trimestres se llaman datos anualizados o trailing 12 months. El anual son los datos publicados cada año y el trimestre son los datos de cada trimestre. Usamos los datos anualizados porque si solo vemos los datos anuales, hay que esperar un año para ver el panorama completo y los datos pueden estar desactualizados. ¿No? El problema de los trimestres es que en ciertas industrias los resultados varían mucho según la temporada. En algunos sectores, las ventas aumentan considerablemente en ciertos trimestres, mientras que en otros disminuyen. Así funciona. En industrias como la banca, existen términos como el trimestre bancario y no bancario. Por eso, si solo miras los resultados trimestrales, puede haber mucha distorsión. Por eso, en el caso de las empresas cíclicas, Por eso el método Trailing 12 Months o cálculo anualizado existe. Permite ver los datos anuales acumulados y los números totales con menos distorsión. Por eso estoy compartiendo estos tres valores con ustedes, así que les recomiendo que los tomen como referencia. Ahora, recientemente muchos coreanos y extranjeros han estado viendo sitios que muestran balances gratuitos, como Finance después de la adquisición. Para quienes dominan el inglés probablemente no tengan problema en verlos, pero para quienes no lo dominan puede ser un poco difícil. Por eso, cuando lo explico en coreano así, quienes se sienten más cómodos con el idioma coreano pueden entender fácilmente que el balance general es así de simple y cercano. Comparando, aquí el periodo es hasta el 31 de enero 2025 y aquí ya está en formato anual. aquí dice trailing 12 months. Aquí está escrito, y el ingreso anual aquí es el mismo concepto que el ingreso anual de esa empresa. Aquí dice trailing 12 months. Si observas los datos anuales, verás que es igual aquí. 130.497, eso es. El siguiente original. 132.639, 97.858. Así es como lo saco. Por eso la operación es 81.453, así es como sale, y estos números también pueden ser diferentes en cada caso, pero en el caso de una hoja de la industria como esta, si pones el subtítulo de ajuste y el subtítulo de cuenta menor como menos, el monto total no sale, sino que se muestra como un monto negativo, así que cuando lo revises, sería bueno que revisaras esas partes con cuidado. Hoy lo que realmente quiero enfatizar y preguntar es, ¿por qué todavía NBIDEA no ha hecho un anuncio oficial después de que el director ejecutivo se fue? Por eso, aunque ya se anunció oficialmente, en ese informe ya puedes confirmar que los datos están divididos y disponibles.
Más adelante en el análisis explicaré si personalmente pienso que esto podría ser una sorpresa positiva o negativa, así que sigan escuchando hasta el final. Entonces, aunque lo intenté, como es Estados Unidos, los horarios pueden ser diferentes, pero hasta justo antes de entrar a grabar, los datos aún no estaban actualizados. Así que en mi caso todavía no se han actualizado, pero puede que para otros ya estén disponibles. Por eso nosotros anunciamos los resultados 28 y cuando termina el mercado en Estados Unidos y pasa un día, los datos de Corea llegan al día siguiente según la hora de Estados Unidos. En la madrugada de este nuevo horario, aunque nos volvamos a dormir, esta parte ya debería estar actualizada antes de las 9 o 10 de la mañana. Así que probablemente Podrán verlo dentro de un tiempo bastante rápido. En Estados Unidos, la publicación suele hacerse de dos maneras. A veces se publica como 8K, que es la versión editada, y luego, después de revisarla completamente, se publica en formato 10K o 10Q. Q se refiere al periodo y K se refiere al año, pero en casos como este, normalmente primero sale el 10, que es el informe oficial, y si se publica un informe periódico o anual, se actualiza al día siguiente. así es, pero Sí, pero en realidad a veces el informe real puede salir un mes después, así que aunque el informe oficial ya se haya publicado, puede que la actualización no se haya hecho todavía. Por eso los miembros a veces preguntan, ya se publicó el informe oficial, ¿por qué no se ha actualizado aquí todavía? En ese caso, nosotros no actualizamos el informe oficial aquí en la tabla de resumen, porque a veces no se publican todos los detalles y partidas del informe oficial. Por lo tanto, cuando se publiquen informes como el de resultados del 10º período, el trimestral, el semestral, el anual y otros informes de negocios, los actualizaremos al día siguiente. Pueden considerar que se actualizan un día después de su publicación. Como la tabla financiera de Yonhui Song se actualiza rápidamente, pueden usarla para invertir y creo que será útil cuando la utilicen. Lee. Antes de continuar, quiero compartir con ustedes algo importante sobre la transmisión de hoy y su información relevante. Hoy, mientras analizaba Nvidia, mencioné que una de las cosas que enfatizo es que, en promedio, el 70% de los ingresos totales de Nvidia provienen de la industria de semiconductores, pero en este trimestre no superó el 60%. Por eso muchos de ustedes se sorprendieron. Aquí, si lo ves ahora, cuando lo calculas con trailing 12 months, cuando lo calculas de forma anual, el margen bruto de ventas es de 104 y 121. Con ventas de 148 y 515, el margen ronda el 70%. Si ves el año pasado era el 70%, pero en 60%, no lo tomes a la ligera, no es simplemente una baja del 10%. Esa es la razón. En China hay un H20 que tiene un 45.000 kilómetros. Antes se decía que podía llegar hasta ahí, pero ahora ya no tiene más alcance, así que solo están manejando los costos. El valor de exportación de 4.500 millones de dólares se acumuló como inventario, y cuando las ventas bajaron, las ventas totales de semiconductores cayeron cerca de un 10%. Cuando expliquemos esta parte después, si ves estos números, será fácil de entender. Para ver el balance general, haz clic en esa sección. Para ver los detalles, haz clic en la sección correspondiente. Mientras tanto, yo también les mostraré una vez cómo se escucha por trimestre directamente en el sitio, y también trataré de mostrarles el formato que mencionó el representante. A veces también aparecen en forma de artículos de prensa. No entiendo por qué el margen de ventas de este contenido es tan bajo, especialmente porque esta empresa tiene un margen de ventas bajo. Si es así, entonces, en ese momento, puedes ir a la página oficial de Edgar, abrir el informe original y entrar al estado financiero para verificarlo. Ahí está la parte del costo de ventas, escrito en inglés como cost of goods. Entonces, si buscas en ese texto o en nuestra nota o en el computador, puedes presionar Ctrl más F y así puedes encontrar fácilmente ese texto. en esa parte de allá, Si solo haces host o guest, solo aparecerá eso. Así que por favor marca el anuncio de color en el lado derecho. Entonces, si entras a esa sección, el representante Ahmad explica cómo evaluaron los bienes y propiedades, cómo procesaron los bienes, cuánto costaron y explica todo eso. eso es. Entonces, Cuando escuches esa explicación, si no había relación con China, podrías pensar que la pérdida fue genuina, pero en realidad estos puntos pueden ser interpretados de manera subjetiva, así que podrías profundizar más en eso. Por eso, por favor, explique esto en la transmisión, representante. por eso lo haces.
Las personas preocupadas pueden buscar de esa manera y ver todo. Si lo entienden así, estará bien. Sí, correcto. Después de eso ya no es oficial, sino que sigue siendo no oficial. Voy a tomar un ejemplo y ahora les explicaré el proceso. Es importante verificar el crecimiento de las ventas según la etapa de desarrollo de nuestra industria y también identificar las características que debemos priorizar en cada etapa de crecimiento, los indicadores clave que debemos observar en cada etapa y luego ver qué indicadores de balance debemos revisar por etapa. Esto es algo que veremos más adelante, pero por ahora quiero mostrarles cómo se estructura esto. En los estados financieros puedes identificar si una empresa está en etapa de crecimiento o entrando a madurez basándote en ciertos indicadores. Al analizar una industria, es crucial identificar su etapa y cómo abordarla. Esto nos permite ver cómo cambian los ingresos y nuestra posición, lo cual es muy útil. Primera vez. En la etapa de introducción, las ventas suelen ser bajas o nulas. Las empresas fijan precios altos por la baja demanda o precios bajos para atraer clientes. Por ejemplo, si una empresa desarrolla una nueva tecnología, o si lanza un nuevo producto, o si se convierte en un nuevo socio, entonces los inversionistas se interesan por estas noticias y debido a esto, el precio de las acciones puede subir o bajar drásticamente en la etapa de introducción. No hay ventas o son muy bajas. En otras palabras, es una acción de bajo precio en el mercado de valores estadounidense, también conocida como acción de centavos. Las personas que ven videos de escuelas primarias no deberían invertir. Esto es como si los estudiantes de primaria estuvieran manejando armas peligrosas. Conozco bien este tema porque he analizado la historia y el trasfondo de esta empresa y he investigado cómo llegó a ser una tendencia en el mercado. Como no hay un historial claro de ventas, los inversores deben conocer bien la historia detrás de esto. Simplemente porque parece bueno, no significa que debas entrar solo por los comentarios difíciles de entender. Aquí, si eliges bien, puedes obtener hasta 100 veces el valor de las acciones, pero también hay muchos casos en los que pierdes casi todo. Por eso, para los estudiantes universitarios, estas industrias pueden ser muy riesgosas, así que deben tener cuidado. Las industrias en las que debemos centrarnos principalmente son estas dos, las que están en fase de crecimiento o las que están en fase de madurez. Las industrias que están en la etapa de crecimiento muestran un crecimiento rápido y después pasan al ciclo de vida de la industria. En esta transición, cuando las ventas empiezan a disminuir en ciertos mercados, el ritmo de crecimiento se desacelera y comienza a cambiar. Si no crecen, siguen en la etapa de madurez. Por ejemplo, una empresa puede pasar 5 o 10 años creciendo continuamente, pero cuando las ventas empiezan a disminuir, ese es el momento en que el ritmo de crecimiento se desacelera y comienza la etapa de madurez. Los periodos de ese crecimiento son así. Por ejemplo, durante varios años. En estos patrones de aparición, donde el periodo de inicio se convierte en el periodo de crecimiento, suelen aparecer la mayoría de las acciones y es cuando hay que invertir más. Lo explicaré en detalle en el siguiente video. Después del periodo de crecimiento, al pasar a la siguiente etapa, entramos en la fase de madurez y el ritmo de crecimiento disminuye gradualmente. Por eso la tasa de crecimiento. Por eso la 10% al principio, en algunas empresas bien gestionadas 8%, pero en general suele disminuir de un 10% a un 12%. Durante la fase de crecimiento, las ventas pueden aumentar entre un 30% y un 100% según el sector. Después de un rápido crecimiento, cuando termina la etapa de crecimiento y empieza a ralentizarse poco a poco, entramos en la etapa de madurez. Nosotros, los inversionistas que invertimos en la etapa de crecimiento, solemos llamarnos inversores de crecimiento y los que invierten en la etapa de madurez suelen llamarse inversores de valor. Así es como se suele clasificar, pero normalmente los que invierten en la etapa de crecimiento son inversores de crecimiento y aquí se incluyen los inversores de riesgo, los inversores ángeles y personas como los capitalistas de riesgo pueden invertir. Sin embargo, no todos pueden hacerlo fácilmente y solo una parte, como los ángeles, suelen hacerlo en esta etapa. Por lo tanto, se debe tener precaución cuando la tasa de crecimiento de las ventas comienza a disminuir. Una empresa puede pasar rápidamente de la etapa de crecimiento a la de madurez, así que hay que ser cauteloso con las empresas en esa transición. Esto sucede porque ya no están creciendo rápidamente, por lo que incluso si la empresa obtiene una valoración más baja en el mercado, el precio de la acción tiende a seguir bajando. Por ejemplo, antes, durante la etapa de crecimiento, el PSR era de 10 veces, así que aunque las ventas aumentaran, se pensaba que el 10 veces. Pero cuando la empresa pasa rápidamente a la etapa de madurez, esa parte cambia de inmediato. Si el crecimiento se desacelera,
la valoración también debe ajustarse. Esto puede cambiar significativamente según la valoración del mercado. Al hablar de indicadores de evaluación más adelante, mencionaré de nuevo que se debe tener mucho cuidado al pasar de una etapa a otra en este punto. Por eso, durante la etapa de crecimiento, No solo crece por estar en la etapa de crecimiento, incluso en la etapa de madurez, el ganancias por acción puede crecer entre un 20% y un 25% en el 10, así que sigue aumentando el ganancias por acción. Por eso, aunque antes también crecía mucho, ahora tiene más potencial para asumir riesgos que simplemente pensar que ya no crecerá. Por eso, para las industrias cuyo crecimiento se está desacelerando, especialmente aquellas que están entrando en este tipo de etapa, lo mejor es organizar gradualmente las posiciones o, si no, cambiar la inversión a activos que se ajusten a la etapa de madurez. A continuación, para terminar, estos dos tipos se dividen. Las empresas que han pasado la etapa de madurez pertenecen a estos dos tipos. Hay empresas que, tras superar la etapa de madurez, siguen creciendo y aumentando sus ventas, y otras que, aunque sobrevivan, no logran crecer más. Existen empresas que continúan en estas dos situaciones. Aunque mencioné empresas específicas como ejemplo, en realidad, incluso dentro de la misma industria, hubo empresas que alguna vez estuvieron en la cima, pero ahora hagan lo que hagan, no les va bien y sus ventas no aumentan. Hay muchas empresas así. Durante su crecimiento y madurez, esas empresas invertían considerablemente en tecnología e I+D, apostando fuertemente por el desarrollo tecnológico. Pero las empresas que han superado bien esa etapa ahora están entrando en una nueva fase de crecimiento al invertir nuevamente y así pueden convertirse otra vez en líderes de crecimiento en la segunda etapa. Por eso las empresas realmente fuertes pasan por ciclos de crecimiento, luego de caída, luego de nuevo crecimiento y así sucesivamente. Las empresas que continúan este tipo de ciclo son las que logran el mejor tipo de crecimiento. Creo que en Estados Unidos hay muchas más empresas que encajan en este ciclo en comparación con Corea. Por lo tanto, en Estados Unidos hay más compañías que cumplen con este patrón. Por eso invierto en estas empresas. La última vez hablé con el representante Yeo Hui y mencioné Google como ejemplo, pero en realidad Google no es una empresa en crecimiento. Aunque el crecimiento de las ventas ya era del 12% o 11% antes de que el crecimiento se desacelerara al 10%, sigue siendo una empresa que debe considerarse en una etapa de madurez. Además, si la empresa deja de recibir ingresos por búsquedas o publicidad y no tiene nuevas fuentes de ingresos, entonces Google también podría verse afectada por los cambios en el mercado. Si encuentran nuevas fuentes de ingresos adaptadas a la era de la inteligencia artificial, podrán volver a crecer y mantenerlo. De lo contrario, el crecimiento se estancará. En mi opinión personal, creo que Google está bastante bien preparada para volver a crecer y por eso tengo una visión positiva. Además, el representante también comparte una opinión similar a la mía. Google es una empresa que, incluso en la etapa de madurez, tiene la capacidad de volver a crecer o mantener un crecimiento moderado, lo cual es característico de las grandes empresas maduras. Así puedo explicarlo con un ejemplo sencillo. Meta, antes Facebook, Google, Amazon y la mayoría de las grandes empresas tecnológicas parecen estar en una fase similar de desaceleración del crecimiento, especialmente en términos de inteligencia artificial. Para finalizar, hablaré de la relación entre la indicación de venta de PSR y la relacionada, mostrando ejemplos reales en el sitio de cálculo de beneficios para que vean cómo se divide y así preparar la clase de hoy. El PSR es un indicador de valoración basado en los ingresos por ventas. Aquí, el PSR simplemente divide el precio de las acciones entre las ventas por acción, por eso se llama relación precio-ventas, así es como se calcula, por eso se llama PSR porque es la razón, ratio de dividir P entre S, así se entiende fácilmente. Por eso no necesitas memorizar la fórmula. PSR es fácil de entender, solo recuerda PSR, así de simple. P va arriba, S abajo y luego el ratio. Memorízalo así y no será difícil. PSR significa precio, la P que se muestra arriba. El ratio compara el valor total de mercado, P, con el valor de ventas, S. Por eso, cuanto más bajo sea el precio, cuanto más bajo sea el P, más bajo será el PSR. Cuanto más bajo sea, más barato se considera. Así es como se evalúa. Entonces, sobre el indicador PSR lo explicaré más adelante, pero en lugar de fijarse solo en el valor actual, es importante ver cómo ha cambiado la banda del PSR en los últimos 10 años y cómo fue pues el crecimiento en ese periodo. Por eso también explicaré cómo identificar ese indicador en el futuro. El PSR se compara con el valor de mercado para entender su significado. ¿Por qué analizamos el PSR de esta forma?
Hay Price Earnings Ratio, hay PSR, hay PDR, hay Price Earnings to Growth, hay muchos indicadores diferentes. Pero la razón es que cuando no se puede calcular el beneficio neto, este es un indicador que se usa mucho en industrias donde no se puede calcular la ganancia neta. Esto se refiere a empresas en etapas iniciales que aún no generan ganancias netas o industrias que solo generan ventas pero no utilidades. En resumen, aquí las ventas son nulas o mínimas. En industrias como estas, empresas en etapa de introducción, crecimiento o que están comenzando, es complicado que generen ganancias inmediatamente. Por eso, al valorar estas empresas, no podemos usar el Price Earnings Ratio, sino el múltiplo de ventas. Antes de usar el Price Earnings Ratio, también podemos usar el Enterprise Value, ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, que permite comparar directamente partes del negocio que generan ventas, incluso si todavía no hay ganancias. Por eso creo que es bueno fijarse en la parte relacionada con los ingresos de ventas de esta manera. Me he trasladado al sitio de Llega y he traído los estados financieros reales de dos empresas como ejemplo para facilitar la comprensión. ¿Sí? Acá Nvidia está subiendo alrededor de un 5,5% en la preapertura de hoy. Si ves aquí, hay una sección llamada Finanzas. Y si entras aquí, así es como aparecen los estados financieros. Hoy revisé el mercado y está subiendo bastante. ¿También lo notaste? Sí, lo veo, lo hiciste grande, está bien, lo hiciste al tamaño máximo. Aquí ya se puede ver como el gráfico de la media móvil, lo voy a separar para que lo vean mejor. Si lo separo, así es como el gráfico de la media móvil de 27 de abril se anunció de esta manera. Como mencionaste antes, si sacas el precio original de venta en el margen de venta, el margen de ganancia original era de alrededor del 25% aquí cuando ves estos dos. Pero ahora está más bajo que antes, está mucho más bajo que antes. Así que tenemos que averiguar aquí por qué los ingresos del extranjero de esta empresa han bajado tanto. Entonces, por qué ha bajado tanto? Aquí no falta absolutamente nada. Aquí las cuentas de ajuste de capital no aparecen en el balance general ni en el estado de resultados, por eso no están aquí. No es que no puedas verlo aquí, sino que esas cuentas tampoco se presentan en los estados financieros de la empresa. En cambio, aparecen en los informes complementarios, como los informes de notas a los estados financieros, informes de referencia o informes anuales, donde las empresas explican estos conceptos en las notas. Si revisas ahí, los encontrarás. Puedes encontrarlo ahí, pero hoy no te puedo mostrar todo. Solo te indicaré hasta dónde buscarlo y cómo hallarlo. Aquí puedes ver si esto está disponible o no. No lo sé. Dicen que la función de traducción es muy poderosa, pero no la he probado. Si la pruebas, por favor dime si funciona o no. No es solo para ver cada vez el timeline. Tienes que verlo, así puedes analizar más a fondo como lo hace el representante. Aquí si lo compartes, como siempre puedes conectar directamente todos los enlaces de la publicación de NVIDIA y verlos de inmediato. No necesitas ir a Edgar y buscar NVIDIA, buscar 8K o 10K y hacer todo eso así. Si haces clic aquí, todo aparecerá. Puedes ver hasta 8K, también puedes ver hasta 10K. Y últimamente los archivos han salido así. El 28 de mayo aparece el 10Q y el 8K. El 8K es el informe real en forma de artículo. Es una declaración, pero la actualización de la declaración de compensación aún no está. Está así, pero El mismo día, el 28 de mayo, se publicó el 10Q, así que si abres el informe oficial, verás que hay mucha información repetida. así es. Muy bien. Apple, En ese momento estaba asustado. pero aún así tenía que buscar esas cosas. Aquí, si ves en el ítem 1 del balance general está el flujo de efectivo, aquí está el saldo actual de efectivo, luego aquí está la parte de cuentas por cobrar y el estado de inventario, aquí está el ingreso y aquí así es como está el estado de ingresos mensuales. Entonces aquí, si presionas control más F, puedes buscar aquí y luego ver todos los costos o puedes buscar de esta manera. Entonces, si escribes la palabra clave en el cuadro de búsqueda de esta manera, puedes ver de inmediato dónde y cómo surgió el problema, y lo puedes encontrar fácilmente. Sobre la invención en la Billion, sobre la invención y las cosas relacionadas con la invención, las dejamos aquí y allá y las dejamos como si fueran basura. Así es como lo puedes encontrar.
Después de encontrarlo, si el inglés es difícil, puedes copiarlo y pegarlo, y luego pedirle a Generative Pre-trained Transformer que lo traduzca y te explique lo que no entiendes. Así puedes pedir una explicación. Si tienes dudas, puedes usarlo así para entenderlo mejor. Por eso, si buscas de esta manera, podrás encontrar fácilmente las partes que necesitas buscar en el original, igual que otras personas. Si lo usas correctamente, te será útil. En el índice de contenido, esta compañía no tiene nada especial. Entonces, en el estado de resultados hay plusvalía por la transferencia de negocios y los gastos financieros aquí son menores porque son gastos financieros. Así que si revisas el balance en la cuenta 21.638, la transferencia de negocios es plusvalía y los gastos financieros son originalmente menores. Así que aquí se calcula restando el menor monto. Después te mostraré otro caso diferente. Allí, los gastos financieros aparecen como negativos en la industria, así que te explicaré cómo debes interpretar esa industria. Mostré una vez Morning.com, pero si revisas su estado financiero, no es una empresa que recomendaría. No es que sea demasiado sensible, pero entre las buenas empresas solo te la muestro como un ejemplo. ¿Ves aquí? Parece que solo deberíamos verlo como una empresa en crecimiento. Si ves aquí, esta empresa ha estado aumentando gradualmente sus ventas y aunque sigue teniendo pérdidas operativas, continúa recibiendo inversiones, así que sigue funcionando con ese dinero. Pero como mencioné antes, el flujo de caja sigue siendo negativo. Es importante analizar bien estos casos, porque aunque haya pérdidas operativas, hay que entender por qué el flujo de caja es diferente y cómo encontrar la razón. Esto lo explicaré en detalle en otro momento. Creo que hasta aquí es todo para el estado de resultados. En resumen, para explicarlo de manera sencilla, la utilidad operativa es el beneficio principal, pero la utilidad neta es la que realmente importa. Así que hay que ver si esta utilidad neta es sostenible o no. Porque puede ser una ganancia temporal y luego podría volver a ser una pérdida. Así que para juzgarlo correctamente hay que mirar esto con cuidado. Por eso te mostré esto antes, porque esto de aquí, el número 53, es lo más importante. Los gastos financieros antes eran como en Nvidia, simplemente no había pérdidas antes, eran plus, pero ahora los gastos financieros están bien cubiertos por las ganancias. Si ves esto bien, menos 60, menos 56, menos 55, esto es solo una diferencia de 100. Entonces es una diferencia de 6 millones, lo que significa que hubo un cambio. Ese menos no es por los gastos financieros, sino que fue por la recepción de intereses. Este ingreso por intereses, en un año recibieron 6 millones de dólares y de ese ingreso neto, 5.3 millones de dólares, se cubrieron solo con los ingresos por intereses. Por eso esta empresa tiene más ingresos netos que ingresos operativos. Y la razón por la que esto sucede es porque mientras no se quede sin efectivo, seguirá recibiendo ingresos por intereses. Así que en resumen, esa es la estructura. Entonces, si quieres que estos ingresos por intereses sigan saliendo bien, tienes que comprobar si esta empresa tiene efectivo. Y para ver dónde está ese efectivo, aquí es Aquí es donde... ¿dónde deberías mirar? Para que esta empresa pueda recibir este asiento, debe tener fondos en efectivo, es decir, debe haber fondos en efectivo depositados en la cuenta de inversión para que la transferencia pueda realizarse. El efectivo, el dinero, lo que sea que esté guardado, no lo llaman activos y lo incluyen en el estado financiero. Entonces, si miramos directamente hacia abajo, vemos que esta empresa tiene un total de activos de 18.000 millones de wons, de los cuales 15.000 millones de wons. Son activos líquidos, es decir, efectivo y sus equivalentes. Si sumamos también las inversiones a corto plazo, en total serían unos 1.600 millones de dólares en activos líquidos. De los $1.000, 800 millones en activos, $1.000, 600 millones están en efectivo. Inversiones a corto plazo o activos muy líquidos que pueden convertirse en efectivo en menos de un año. Por eso, en el estado financiero, esta transferencia aparece registrada en la parte superior del balance general. Por eso, si no gastan ese dinero en otra cosa, la posibilidad de que los ingresos por intereses sigan aumentando existe, y si las tasas de interés suben, estas empresas se beneficiarán aún más, ya que los ingresos por intereses serán mayores que antes. No se puede contexto para Porque hay una estructura así. Pero esto... Pero la empresa llamada Mulday.com básicamente no tiene grandes inversores. Si ves aquí, nosotros usamos dinero para que nuestra empresa crezca, pero si ves aquí, Yu Hyun Jae, Lee Heo,
Los activos tangibles son bienes visibles, como edificios y equipos relacionados con inversiones en instalaciones. Como puedes ver, al ser una empresa de software, no necesitamos muchas de esas cosas, ya que no requerimos inversiones especiales en instalaciones. No, cuando los activos intangibles son cero, indica que la empresa no ha realizado adquisiciones ni fusiones M y A. Normalmente, tras una M y A, aumentan los activos intangibles como el fondo de comercio. En este caso, la ausencia de estos activos sugiere que probablemente no han llevado a cabo ninguna M y A, que sí tiene suficientes ganancias por lo que no requiere inversiones adicionales. Desde el punto de vista de la situación, Se puede considerar que es una empresa que ya está establecida. Por eso, esta empresa ahora puede seguir recibiendo ingresos y esas cosas ya se registran como gastos financieros menores y ahora hay muchas estructuras en las que los ingresos se vuelven más estables. Por eso, si vemos el valor de venta futura de esta empresa, ahora mismo es de unos 10 billones, pero el valor de venta esperado para el próximo año podría ser aún mayor. Si vemos aquí, 12.2 mil millones de dólares, el año pasado fueron 10 mil millones de dólares, 12.2 mil millones de dólares, y después de eso, 15 mil millones de dólares. a este nivel, Si entramos este año, la probabilidad de que la industria AMA convierta la inversión en efectivo es baja. Incluso si lo logra, mejorar la rentabilidad será aún más difícil. Por eso, si miras rápidamente, la ganancia neta originalmente era positiva y el año pasado, si lo miras, simplemente fue positiva por los intereses y aquí también una parte considerable se debe a los intereses, pero si además sumas la ganancia operativa, verás que el porcentaje de crecimiento es bastante alto y considerable. En otras industrias, Si lo comparas, las ventas son menores en comparación con otras empresas. Hay muchas empresas que tienen mucho efectivo, así que cuando hacen una fusión y adquisición pueden usar ese dinero y también invertir más para crecer. Tener efectivo estable es una gran ventaja para operar de manera flexible. Por eso esta empresa está en Israel y por eso tiene ese tipo de características. Por eso, aunque solo veamos el estado de resultados en los informes financieros, dependiendo de cómo se interprete, puede haber varias formas diferentes de analizarlo. Por eso, no solo vean los números simples. Por ejemplo, si la rentabilidad baja temporalmente debido a la apertura de una nueva sucursal, puede ser una situación pasajera. Sin embargo, en empresas como NBIDIA, no siempre se puede considerar algo temporal. Si los materiales siguen siendo suministrados por China, volverán a ocurrir, pero esta vez ya no están. Entonces, si el costo original aumenta en el siguiente periodo, esto puede volver a suceder. Por eso, para juzgar estas cosas, el análisis financiero es necesario. Nosotros mismos debemos analizar las finanzas. ¿No cree que además de ver los números y modelos, también hay que considerar los resultados reales? Como también se puede invertir así, pero es mejor tomar decisiones de inversión basándose en más datos, ¿no? No, hasta los expertos en acciones ahora lo hacen. Con tu experiencia, ya no inviertes a ciegas, sino de manera más prudente, ¿no es así? Hoy concluimos la clase de contabilidad de ingresos. Fue una conferencia muy útil que no solo se basó en la teoría, sino que también mostró la realidad. La clase de hoy sobre el estado de resultados de Nvidia fue interesante y divertida, especialmente al ver los resultados reales. Cuando se lanzó el H20 de Dama, el inventario se agotó en 45 segundos. Ver cómo se refleja esto en los números lo hace aún más interesante. Ver los estados financieros de esta manera me hizo pensar que realmente se puede invertir de manera racional. Fue una gran lección. En el próximo episodio veremos una nueva parte de nuestro balance de activos y pasivos, así que pueden esperarlo con ansias. Lo haré bien. Hoy también fue un placer estar con ustedes y, como siempre, un honor estar con el representante Kim Min-jo en la transmisión. Tenía que decirlo. Hoy también, después de 15 minutos de conexión tardía, terminamos la transmisión. La próxima semana transmitiré más temprano el jueves para saludarles en mi horario. Que tengan un buen fin de semana. Yo los saludaré de nuevo la próxima semana durante el horario de la escuela dominical estadounidense. Entiendo, gracias, lo recordaré. Sí, muchas gracias.